Imagino que al leer el título de este video a más de alguno le dio un infarto, pero no me hago cargo de sus problemas de salud, amiguitos míos. Sí, gente, el canal Mega sí es un canal malo en cuanto a teleseries. Es el único canal produciendo actualmente y estas teleseries son las culpables de la mala reputación de las telenovelas hoy en día en Chile. Ya lo dije en mi video de Amores de Mercado, que si no lo has visto ahí está para que lo haga después de ver este video. Ahí mencioné cómo el problema del Mega está en sus tramas, en el rechazo a mostrar sus personajes en conflicto, en cómo cuando tienen una idea buena para que sus personajes la pasen mal, inmediatamente cambian de tema porque ¿cómo vamos a hacer que la gente se sienta identificada en pantalla? Mejor pongamos al Nachito Larraín haciendo tonteras para que el público se ría de nuevo. ¡Mira, ¡No, barato, barato! ¡Barato! Mira, está lleno de gente, barato, barato. Lo cierto es que me carga, no lo soporto, pero aún así yo me imagino que algo dentro de todo lo malo, algo bueno tiene que haber, ¿verdad? Y no hablo de las teleseries que sacaron antes de Pitucas y Lucas, que si bien hay muchas malas igual, hay algunas bien recordadas por el público como Maldita o A Todo Dar. Cuando hablo del Mega no me refiero al canal como un ente inexistente, sino que me refiero a todo lo que vino después de que Kena Rencoret se llevara prácticamente todo el equipo de TVN al canal Mega, cuando se formó en sí mismo el área dramática de Mega. En TVN ya venían haciendo basuras con el equipo de Rencoret con los mismos problemas. Teleseries con una comedia ultra infantil, aunque con algunos chistes memorables. Tú, mi mejor amiga, usas ya la bota. Y personajes cuya única gracia es ser extremadamente ruidoso y extravagante. No pienses que me resulta fácil todo esto. Son teleseries del Mega antes de que fueran del Mega, con eso se los digo todo. Pero tal como dije antes, alguna de estas teleseries que ha hecho el Mega, desde Pitucas y Lucas, habrá sido al menos interesante, ¿verdad? Sí, y sorprendentemente más de una, así que en este video de Cultura del Drama vamos a revisar cada una de ellas. Y antes de continuar les recuerdo que pueden suscribirse a este canal si les está gustando el contenido. Además de seguirme en mis otras redes sociales que también están abajito. Y para los que puedan, también pueden hacerse miembros y así pueden ver los videos antes que el resto. Con eso se los dejo ahí nomás como que no quería la cosa. Partimos esta lista precisamente con la teleserie que comenzó con toda esta etapa. Y voy a ser honesto, a mí particularmente no me gusta esta teleserie, pero aún así puedo verle ciertas cosas positivas. Y es que mantuvo interesada a una audiencia que normalmente no veía teleseries. Cuando su esposo huye del país, dejando a su familia en la ruina, la millonaria Tichi se ve obligada a abandonar su lujosa vida en la dehesa y mudarse a una villa de Maipú junto a sus hijas y a su clasista madre. Allí su mundo choca con el de Manuel Gallardo, un viudo comunista que trabaja en el terminal pesquero y cría solo a sus 4 hijos. Rudolfi comunista. El chiste se cuenta solo. Lo que comienza como una guerra de clases y personalidades opuestas se transforma en un inesperado vínculo, demostrando que entre el odio y el amor hay un solo paso. Esa teleserie entendió que debía apuntar a un público en específico y hacer que engancharan. Sorprendentemente lograron captar la atención de un público que ya no estaba viendo televisión por ese entonces, los adolescentes. Recuerdo compañeros de curso en primero medio hablando de esta teleserie o imitando a algunos personajes. Y lo más importante, generó memes, que si de hecho los pongo en contexto de la época no era algo tan masivo como lo es hoy en día. En esos tiempos los memes no se veían en Instagram o en Facebook, se veían en páginas directamente donde uno se metía, como High Definition, Por la Puta, todas esas cosas que existían en esa época. No existían en las redes sociales como hoy. Al menos no masivamente. En mis tiempos. Así que sí, Pitucas y Lucas podría haber tenido una trama cliché de una tipa cuica que queda sin nada y tiene que cambiarse a un barrio pobre, un poco como lo opuesto que hicieron en Los Carmonas, con personajes cliché y todo el asunto. Pero aún así, algo tenía que capturó la atención de la gente, definitivamente. Ahora que el Mega haya seguido con esa misma fórmula por años y años venideros, bueno, esa es otra cosa. Incluyendo a nuestro amiguito acá, Carlos Vives. Ahora, otra de sus teleseries buenas fue sin duda Perdona nuestros pecados, una teleserie de época ambientada en los años 50. En un pueblo ficticio del sur de Chile llamado Ruiseñor, el poderoso Armando Quiroga domina todo el pueblo. Pero la llegada de un enigmático cura, Reinaldo Suárez, amenaza con desterrar los oscuros secretos de Armando. Mientras Reinaldo busca venganza por la trágica muerte de su hermana, la joven María Elsa, hija de Quiroga,
desafía dicha venganza al enamorarse de Reinaldo y sorprendentemente Reinaldo le corresponde. Entre traiciones, amores prohibidos y rencores ocultos, la hipocresía de la alta sociedad se desmorona, revelando que Villaruiseñor el pecado no distingue entre ricos y pobres. Es una teleserie con un guión bastante bueno porque a pesar de sí tener un villano central, todos sus personajes tienen, digámoslo, sus yayitas. Todos tienen algo que ocultar, todos han hecho algo malo, aunque sea una vez. Y eso es refrescante porque humaniza una historia que a priori sería como bastante cliché y eso. Además estamos frente a un melodrama con todas sus letras. Cuando hablo de melodrama, hablo de la base de la teleserie en general. Una obra donde las emociones deben aflorar. Y no tienen por qué ser realistas, solo tienen que ser verosímiles y la telenovela nunca debe temer a pasar los límites de las emociones. Algunos pueden creer que la telenovela para evolucionar o mejorar requiere de una mejora en las actuaciones, en el sentido de mejorarlas en hacerlas más realistas, más pausadas, como en el cine o las series de televisión, pero eso es algo que traicionaría las bases del género de la telenovela. Si vemos escenas donde los personajes gritan o mueven el cuerpo de forma exagerada cuando ven a una persona morir o cosas así, o las típicas cachetadas, no son reacciones que esperamos en una obra más centrada como una película o incluso en la vida real. Yo creo que casi nadie andaría pegando cachetadas cada vez que discutimos, al menos no alguien normal. Pero por lo mismo la teleserie acentúa esas emociones de una forma más visual por las interpretaciones. Perdona nuestros pecados, retorna ese tipo de actuación o ese tipo de creación a la televisión chilena y por eso en su momento yo creo al menos que atrapó tanto. Una historia de un pueblo chileno donde el que tiene más plata controla prácticamente todo, donde sus hijos y esposas le temen. Una historia de amor prohibida entre una chica y un cura. Lo tiene todo y además, como dije antes, no teme en pasarse de vez en cuando con sus interpretaciones o sus giros de guión o sus cosas que pueden salir de la nada. No teme a jugársela. La idea, más que tener una trama increíblemente buena con un montón de conceptos psicológicos, cosas así que también se puede, lo importante aquí era apelar a la emotividad y definitivamente lo hicieron. Pongamos por ejemplo esta escena donde este personaje llamado Mercedes debe enfrentar a su padre con el hecho de que ella es homosexual y el cómo ambos personajes dan todo de sí a nivel emocional. Una escena que literal explota. Yo la amo, papá. ¡Cállese, carajo! ¡Le dicen! La segunda temporada no fue tan buena, pero definitivamente lo mejor fue la subtrama de Mercedes y Bárbara. Déjame imaginar. Déjenme acá abajo en los comentarios qué creen ustedes. ¿Les gustó esa subtrama o definitivamente la segunda temporada no les gustó? O si les gustó, ¿qué piensan? Déjenlo acá abajo. Y ya que estamos, suscríbanse, buscabros. No cuesta nada. La Ley de Baltasar fue una teleserie que me sorprendió gratamente. Yo no la vi hasta el final porque honestamente tenía como los mismos problemas del Mega que siempre han tenido en sus teleseries, pero aún así puedo reconocerle que intentaron tratar un tema que no normalmente se trata en la televisión chilena. Y me sorprendió. En La Ley de Baltasar seguiremos la vida de un carismático y testarudo hacendado, Baltasar Rodríguez, quien sufre un infarto, lo que pone en alerta a sus 3 hijos que viven en Santiago, quienes quieren obligarlo a dejar su fondo en Cochamó y mudarse a la ciudad. Pero Baltasar no está listo para jubilarse ni dejar que lo traten como un anciano sin voz ni voto. La teleserie muestra esta lucha de Baltasar por hacerse valer por sí mismo, frente a sus hijos que tienen otros intereses, que viven lejos, que no conocen su realidad cotidiana. Sobre todo el personaje de Gabriel Cañas, que se llama Mariano, el cual tiene definitivamente intereses más en lo monetario, en que hay que generar plata todo el rato, hay que trabajar y todo eso. Él está más preocupado de seguir trabajando que seguir viviendo con su papá. De hecho, lo que a él le importa es que su papá no lo moleste para que él pueda seguir generando lucas, prefiriendo que viva con una enfermera que lo cuide a que él estar preocupado de su papá en ese momento. La Ley de Baltasar pone sobre la mesa un tema que pocas veces se aborda en la televisión: el trato hacia los adultos mayores y la forma en que la sociedad e incluso sus propias familias pueden invisibilizarlos. Muchas veces se asume que las personas mayores no pueden hacer nada sin cuestionamientos, como si envejecer fuera sinónimo de perder el derecho a decidir sobre sus propias vidas. Irónico si consideramos que en la mayoría de teleseries del Mega no hay prácticamente ningún actor anciano, más allá de un cameo loco por aquí y por allá o los mismos de siempre, pero bueno, ahí la dejo. Así son las cosas en este país al menos.
Pero bueno, otra teleserie de época, y específicamente es una teleserie ambientada en el Valparaíso de los años 30. Esta teleserie parte con un hecho histórico, la matanza de la Escuela Santa María ocurrida en 1907. En este hecho, la Armada de Chile tenía la orden de reprimir y acabar con los trabajadores del salitre que se encontraban en huelga por mejorar las situaciones laborales. La matanza ocurrió mientras los trabajadores se encontraban alojados en la Escuela Santa María de Iquique, acabando con más de 2000 personas. De hecho, las cifras hablan de entre 2000 y 6000, no queda claro. La teleserie nos sitúa en ese contexto, donde luego de la matanza, uno de los oficiales de la Armada se lleva a uno de dos hermanos que perdieron a sus padres en la matanza. Estos dos hermanos se llaman Pedro y Manuel, Manuel siendo el que fue llevado por el oficial. Pasan 30 años y nos situamos en Valparaíso en 1937. Pedro es un hombre adulto, criado por las calles, dedicado al contrabando y a distintos delitos relacionados al puerto. Por otro lado, Manuel no recuerda absolutamente nada de su pasado y fue criado por el general Sanfuentes. Bajo el nombre de Gaspar Sanfuentes, el chico sigue el camino de las leyes, pero su verdadera vocación es ser policía y busca acabar con la delincuencia del puerto, obligándolo sin saber a enfrentarse a su hermano perdido. La teleserie mezcla hechos históricos con melodrama clásico, haciéndola bastante disfrutable. Una muy buena teleserie que lamentablemente pasó bastante piola, gracias a la mala fama que lamentablemente ha ganado las teleseries del Mega, pero bueno, esperemos que existan más producciones como esta, tanto en el Mega como en otros canales. Lo necesitamos. Estamos hablando de un thriller político y policial que expone la corrupción, los privilegios y las consecuencias del abuso de poder en la sociedad chilena. La historia se centra en Mariano Beltrán, un empresario político que aspira a la presidencia del país, pero cuya carrera se ve amenazada por un escándalo familiar que lo lleva a transgredir los valores que predica públicamente. El detonante de la trama ocurre cuando Camilo Beltrán, el hijo de Mariano, atropella a los hermanos Salgados en estado de ebriedad, provocando la muerte de uno de ellos y dejando al otro gravemente herido. En lugar de enfrentar las consecuencias, el joven y sus amigos deciden encubrir el accidente. Al enterarse, Mariano, cegado por la ambición y el miedo de perder su carrera política, utiliza su influencia para borrar cualquier rastro que pueda inculpar a su hijo. Sin embargo, el fiscal Aníbal Ramos inicia una investigación que lo llevará a enfrentarse directamente con el poderoso candidato, en una lucha que pone en juego no solo la justicia, sino también la integridad moral de cada personaje. Una historia completamente ficticia porque sabemos perfectamente que en Chile los poderosos no hacen lo que quieren, pero para nada. Hablando un poco en serio, sí siento que la teleserie a veces es un poco básica en cuanto a presentar los temas, con su premisa de que los políticos son todos corruptos como si fuesen stand-uperos del año 2015, pero bueno. Pero lo resuelve con una trama que sí nos deja en intriga, que sí nos mantiene pegado a la pantalla. Y a mí sí me gustó, la verdad. Ese fue el video de esta semana, cabros. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con el hecho de haber seleccionado estas teleseries? ¿Consideran que no son tan buenas? ¿Consideran que no hay teleseries buenas en el Mega? Déjenlo todo acá abajo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Ahora mismo están dando los Casablanca que no quise incluir en esta lista porque, bueno, primero no ha terminado y segundo, la verdad es que yo esperaba más. La premisa es como interesante, pero es como bastante fome en ejecución. Como que no me falta una chispa que no existe. Me falta una chispa más exagerada quizás, no sé. Pero bueno, eso es cosa de gusto, yo creo. Aunque igual tiene sus problemitas, así que no voy a decir nada al respecto todavía. Cuando termine quizás hagamos un videito al respecto. Les recuerdo que pueden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse al canal, darle me gusta y por supuesto hacerse miembro si así lo desea. Si quiere ver los videos antes que el resto, puede hacerse miembro acá abajo. Uy, medio como un dios. Yo me despido, cabros, espero que les vaya súper bien. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao, pescado.